Oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y Dios, que amas a toda la humanidad, te damos gracias sinceramente por tu gran amor y gracia de enviarnos a tu Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra para poder salvarnos. Tú soportaste el sufrimiento de la cruz y por tu preciosa sangre derramada salvaste nuestras almas. Gracias por poner en nuestros corazones la esperanza viva del cielo, y gracias por estar siempre con nosotros, protegiéndonos y guiándonos dentro de la iglesia, donde el Señor permanece. Gracias por criarnos hasta el día en que lleguemos todos al cielo. También te agradecemos por darnos la misión de predicar el Evangelio en esta iglesia, para llevar a cabo la obra del Señor hasta el final. Gracias, Señor, por confiarnos esta gran misión. Te agradecemos también porque no solo en Corea, sino en todo el mundo, nos das la fuerza, la palabra y el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de este Evangelio. Para esto, nuestros misioneros son enviados a todas partes del mundo. Y en esos lugares, Señor, se está cumpliendo fuertemente la evangelización y se están levantando cada vez más iglesias. Gracias, Señor, porque podemos ver y oír de estas buenas noticias. Por favor, cuida la salud de estos preciosos misioneros y sus familias, que han tomado la carga del Evangelio y partieron hacia distintos lugares. Fortalécelos en cuerpo y alma para que cumplan tu voluntad. No solo eso, sino que también cuida la salud de nuestro pastor principal y del grupo misionero que partieron para la misión en Estados Unidos. Ayúdalos a cumplir tu voluntad y protégelos y guíalos para que puedan regresar sanos y salvos. Hoy, para esta palabra, confiamos y dependemos solamente de nuestro Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro por la alabanza. Por favor, marquemos el capítulo 14 de Lucas, que hemos leído hace un momento, porque lo vamos a buscar otra vez más. Ahora busquemos Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Leamos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Les leo también el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La vez pasada, en la primera parte sobre la vida como discípulos de Jesucristo, estudiamos juntos las palabras del Señor sobre amaos los unos a los otros. Juan 13:34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estudiamos con estas palabras la vez pasada. Y hoy, como la segunda sesión, vamos a estudiar con las palabras de Jesús que dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando decimos que hemos recibido la salvación, en otras palabras, significa que hemos recibido el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Significa que hemos comprendido el amor de Dios. No es que nos pida amar con amor. Cuando decimos que hemos recibido la salvación, en otras palabras, significa que hemos recibido el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Significa que hemos comprendido el amor de Dios.
No es que nos pida amar con un amor que no tenemos, sino que como ya ha derramado su amor en nuestros corazones, con ese amor derramado, ese amor que el Señor hizo, el amor ágape, el amor incondicional, y también el amor infinito y eterno, puesto que ya derramó ese amor en nosotros, si nos amamos unos a otros con ese amor, la gente sabrá que realmente somos discípulos de Cristo, que sigue la voluntad de aquel que envió Dios, quien es Jesucristo. El amor finalmente se logra cuando nosotros morimos. Primera de Juan 3:16 dice, que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Dios confirmó su amor hacia nosotros, ahora conocemos el amor y es justo que también pongamos nuestras vidas por los hermanos. Así dice. De esta manera, la gente sabrá que realmente somos discípulos de Cristo. Entre los mismos cristianos, si no pueden perdonar los pecados, pierden la paz del corazón. No solo eso, sino que pasan tiempos angustiosos. Dios nos dio la palabra de reconciliación, por eso nos hace estar en paz con todos. Además, las primeras palabras que dijo Jesucristo, quien murió y resucitó, fueron, paz a vosotros. Dejen todas esas cosas de estar siempre ansiosos, siempre con el corazón angustiado, deprimido y acumulando en esos malos pensamientos. Dejen todo eso ahora y paz a vosotros. Para vivir cómodamente, realmente paz, aunque sea un día. Para eso Dios no solo hizo esto posible a través de Jesucristo, sino que también nos dice que transmitamos ese amor a otras personas para que puedan llevar esa vida. No solo eso, sino que este amor incluye principalmente perdón de pecados, lo cual se hace con el corazón, pero yendo un poco más allá, nos dice que sirvamos. Ese servir se hace a través de las manos y los pies. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No solo a los hermanos salvos, sino ese servicio, esa práctica del amor de servir a otras personas, Dios nunca los olvidará. No debemos pasar por alto esto. Entre los cristianos, quizás como viven solo para sí mismos, puedan estar viviendo una vida miserable, sin confianza, olvidando esa recompensa eterna y gloriosa que Dios les dará. Debemos salir de eso. Lo que puede probar que soy realmente discípulo de Cristo es practicar el amor según el mandamiento del Señor y vivir una vida de perdón de pecados y servicio. El Señor a través de su muerte mostró ese gran amor hacia nosotros para salvarnos. Y a los que comprendieron ese amor, derramó en sus corazones ese amor que también puede amar a otros. Primero por eso leímos juntos Primera de Pedro 1:22, que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sí, la palabra de verdad es decir, el Evangelio de la salvación. Al escuchar y recibir esa palabra dice que por la obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestras almas, esa alma que estaba sucia y contaminada ha sido purificada mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios ya lo hizo así, entonces debemos mantener ese estado, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Intenten hacer esto. Entonces, realmente sabrán qué es la vida, qué es la verdadera felicidad. Y se cumplirá realmente el propósito de la creación por el cual Dios creó a las personas. En la sesión pasada, estudiamos juntos estas palabras en la primera parte de la vida del discípulo de Cristo. Y hoy, como la parte 2, según las palabras que leímos antes, dice que primero debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor.
Esta palabra también está escrita en Lucas capítulo 9. Busquemos juntos. Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Leamos juntos también. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta palabra en Marcos dice a la multitud y a los discípulos. Es decir, no solo a la multitud, sino que como los discípulos también estaban incluidos en esa multitud, decía a todos, a la multitud y a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, cualquiera, si alguno realmente quiere seguir al Señor, la vida de la fe cristiana es una vida que sigue al Señor, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero debe negarse a sí mismo. ¿Pero qué es eso? Significa dejar de lado todo, como el propio ego, deseos, planes o los propios derechos, y obedecer, someterse, rendirse a la voluntad de Dios, poniendo a uno mismo dentro de la voluntad de Dios. Vivir esa vida es negarse a sí mismo. Esto es más profundo que simplemente vivir una vida humilde y mansa, pues en realidad es renunciar a la dirección misma de una vida egocéntrica. Renunciar a la vida enfocada en sí mismo. Y ahora, vivir centrándose en las palabras de Jesucristo. Vivir acoplándose a la dirección de la palabra. Es negarse a sí mismo. Y para poder hacer esto, debemos unir completamente nuestro corazón al corazón de Jesucristo. No se trata de acoplar el corazón de Jesús al nuestro. Eso no funciona, ¿verdad? Sino que al revés, debo acoplar mi corazón al corazón de Jesucristo. Eso es ser como David, un hombre conforme al corazón del Señor. También en Primera de Reyes 3:10, cuando Salomón pidió sabiduría, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Este es el corazón de Jesucristo. Jesús, para la salvación de la humanidad, delante de la voluntad de Dios, aunque él tenía su propio deseo, dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él juntó su corazón completamente a lo que el Padre deseaba, a la voluntad del Padre. Eso es negarse a sí mismo. Por eso en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es negarse a sí mismo. ¿No es así? Jesús oró toda la noche en el huerto de Getsemaní antes de la cruz. Los discípulos estaban durmiendo a su lado, pero él postró su rostro en tierra y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Puesto que ya Jesús conocía todo el sufrimiento de esa cruz, tampoco le era fácil. Pero, no sea como yo quiero, sino como tú. Él se negó completamente a sí mismo y unió enteramente su corazón a la voluntad de Dios, a lo que Dios deseaba. Eso es negarse a sí mismo. ¿Y cómo fue el apóstol Pablo? Él tenía muchas cosas de las cuales podía jactarse carnalmente, pero esa era la manera, la apariencia del apóstol Pablo, su origen, su educación, su posición, sus logros, sus actos religiosos que había realizado. Todas esas cosas eran beneficiosas para exaltarse a sí mismo, pero él las consideró como basura. Y abandonando todo eso, se unió completamente al corazón de Cristo. Busquemos Filipenses 3. Filipenses 3. Gálatas, Efesios y Filipenses.
De ahí Colosenses. Busquemos Filipenses 3. Desde versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidando al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Oye, si te fijas bien, yo también soy una persona distinguida. Fui circuncidado al 8º día. Y soy linaje de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y además, soy de la tribu de Benjamín, que engendró al primer rey Saúl. Tampoco soy simplemente hebreo, sino hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. Completamente fariseo, que vive solo según la palabra de Dios, ¿sí? Y además, en cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. Esta iglesia creía que un joven llamado Jesús, quien recibió la forma más cruel de crucifixión y murió derramando su sangre, era el Mesías. Entonces yo pensé que esas personas que creían en esto estaban blasfemando contra Dios, el Dios Todopoderoso, ese Dios de la gloria quien creó los cielos y la tierra. Los consideré completamente herejes. Por eso yo fui celoso en perseguir a la iglesia. ¿Quién fue tan celoso como yo? Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, soy irreprensible. Soy una persona que tiene tantas cosas de las cuales jactarse. Pero el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Tengo mucho de qué jactarme, pero comparado con la posición de Jesucristo y la obra que Él hizo por mí y el conocimiento de Jesucristo, todas las demás cosas son demasiado insignificantes y no hay nada de qué jactarme. No es algo para enorgullecerme, porque sobre todo el conocimiento de Jesucristo es lo más excelente, por amor del cual lo he perdido todo. Está bien perder todo lo demás. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está diciendo que no tengo mi propia justicia. La justicia que tengo no es de la ley, sino solamente por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Nosotros también tenemos esa justicia. También somos llamados justos delante del Señor. Esto es porque Cristo nos dio esa justicia que Él hizo. Teniendo esa justicia de verdad. ¿Cuánto vivimos expresando esa justicia de Cristo en este mundo? Esa será nuestra recompensa delante del Señor más adelante. No solo nos hizo sin pecado, eliminando completamente nuestros pecados, sino que también nos vistió eternamente con esa justicia que Cristo hizo. Y con esa justicia solo podemos vivir una vez, negándonos a nosotros mismos y negando todas las cosas mías. Y ahora con esa obra vivimos confiadamente en este mundo. Por tanto decimos que Jesucristo vive en mí. Es lo más excelente, su justicia. Y el apóstol Pablo llevó una vida de morir a sí mismo cada día para seguir a Jesucristo. Por eso en 1 Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo confesó que vivía cada día negándose a sí mismo y moría a sí mismo para seguir solo al Señor. Negarse a sí mismo es abandonar por completo los propios pensamientos, terquedad, preocupación, beneficio y todo para entregar a uno mismo al Señor. Esto es para cumplir los pensamientos y los planes de Cristo, y no es para uno mismo, sino que hace lo que muchas personas también vayan por el camino de justicia,
y camino de vida. Eso es negarse a sí mismo. Por eso el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dice que él hará, pero encomienda a Jehová tu camino. Pero decimos, no, voy a hacer como yo pienso. Eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es encomienda a Jehová tu camino. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Aunque hagamos la vida social, vida laboral, negocios, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Así es. Incluso en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Vive encomendando todo eso al Señor. Eso es lo que el Señor desea, y es precisamente el camino de negarse a uno mismo. Por eso, hacer que incluso todos mis pensamientos se sujeten a Cristo, esa es la forma de negarse a sí mismo. No es fácil. Busquemos 2 de Corintios 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, sí, nuestra carne física también es muy importante. Como tenemos el cuerpo físico, como nacimos una vez, también podemos nacer de nuevo. ¿Cierto? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es importante. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Leamos juntos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es negarse a sí mismo y poner por delante a nuestro comandante, quien es Jesucristo, y llevar una vida victoriosa, siguiéndole a Él. Esa es la batalla en la que estamos luchando. Por eso en 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora todas esas cosas de las que me jactaba antes, todo eso ya está muerto. Y por todos murió para que los que viven, ahora siendo fortalecidos por la justicia de Cristo, dice, ya no vivan para sí, sino negándose a sí mismos, vivan para que aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la vida de negarse a sí mismo y seguir solo al Señor. Por eso, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya he muerto. Señor, yo también estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, no es que me quedo sin hacer nada. La voluntad de Cristo y mi voluntad se juntaron, y ahora yo tengo que actuar. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, no hay que olvidar esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siguiendo esa voluntad de Jesucristo, esa palabra, caminando continuamente en esa dirección, es vivir acoplando mi voluntad a la del Señor. No tratar de exaltarse a sí mismo, sino exaltar al Señor y edificar al prójimo en el Señor. Y ser un pescador de hombres. Esa es la vida de negarse a sí mismo. Por eso Daniel 12:3 también dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto solo se puede lograr negándose a sí mismo. Por eso 1 de Corintios 9:19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor gente, a mayor número. Yo soy libre de todos. Ahora me he liberado del pecado. Ahora soy libre. Sin embargo, me he hecho siervo de todos voluntariamente para ganar a más personas. Para ser un siervo de otros hay que negarse a uno mismo. Debo morir a mí mismo. Para ganar otras personas, debo morir a mí mismo.
Versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío, y a los que están sujetos a la ley, me he hecho como sujeto a la ley, y a los que están sin ley como si lo estuviera sin ley. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Al final, el camino de negarse a sí mismo es el camino del Señor. Es llevar la vida del pescador que salva a los hombres. El versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Este es el camino para participar en el Evangelio. Es desechar completamente su propio orgullo y transmitir y practicar solo el amor del Señor y reconocer que realmente yo no soy nada. Ante los ojos humanos, realmente el apóstol Pablo, si hubiera seguido siendo Saulo como antes, habría sido un joven con un futuro muy prometedor que habría hecho famoso su nombre en la sociedad judía, pero lo abandonó todo. Entonces, ¿acaso su vida fue un fracaso? Pero si hubiera sido un fracaso, no se habría atrevido a decirnos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Él dijo esto en 1 Corintios 11:1, mientras vivía esa vida difícil, sacrificada y finalmente hasta la muerte. Esa es la vida que Cristo vivió. Y los discípulos de Cristo deben vivir y caminar esa misma vida también. 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, versículos 12 y 13. Leamos juntos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nosotros también nos hemos vuelto así ahora. Pablo imitó la vida que Jesucristo vivió. Y nosotros también imitamos esta vida que Jesucristo y el apóstol Pablo vivieron. Así vivimos ahora, ¿verdad? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, ¿cierto? ¿Acaso vivimos de balde? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Nosotros no vamos tras ellos para pelear, no. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Les decimos que no hagan eso, porque es un obstáculo para el Evangelio. Con el corazón anheloso de querer llevar al cielo, aunque sea a una persona, predicando el Evangelio de alguna manera, les rogamos que entiendan este corazón. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así fue el apóstol Pablo. Y este es el camino de negarse a sí mismo, es la vida que realmente hicieron. Como estamos en Primera de Corintios, busquemos también el capítulo 10. Primera de Corintios 10, versículos 23 y 4. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si yo leo la primera parte, por favor lean la siguiente, completen la palabra. ¿Sí? ¿Todo me es lícito? ¿Todo me es lícito? Ninguno busque su propio bien. Así es. Esta es la forma de negarse a sí mismo. Convertirse en discípulos del Señor que le siguen no es un camino tan fácil ni cómodo. Aunque nuestro corazón tenga paz y esté lleno de gozo, en la práctica la carne lleva una vida realmente difícil. Un cantante salvado de África, él compuso una canción. I cry, cry, cry. Yo lloro, lloro, lloro. Mi corazón está alegre y gozoso.
pero al ver a mis padres que no han sido salvos, yo lloro. También, ay, cry, yo lloro. Mi corazón está feliz y realmente se llena de esperanza. Pero al ver a mis amigos que corren hacia el infierno, yo lloro. Compuso esa canción y el cantante la dio a conocer al mundo. Y también es cantada por muchas personas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De alguna manera, hay que hacer que esa persona se convierta en prisionero del amor del Señor, para que comprenda esta verdad, reciba la salvación y pueda vivir eternamente conmigo en el cielo. Esa es la forma de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa desechar todo lo propio, cualquier placer, deseo, aspiración y hasta las propias afirmaciones y terquedades que solo eran para uno mismo, y someterse a la palabra del Señor y vivir conforme a ella. Esto no significa no vivir en este mundo, sino que sí vivimos en este mundo, pero la dirección es diferente. El pensamiento es diferente. Por ejemplo, aunque comamos la misma comida, comer para tener fuerzas para pelear, discutir con otros, y comer para tener fuerza para hacer algo realmente bueno. Aunque es el mismo acto de comer, la dirección y motivación son diferentes. Asimismo, aunque tengamos la misma vida laboral, vida escolar y vida en la iglesia, el resultado es diferente según la dirección hacia donde se dirija, según cuál sea el propósito. Para eso es necesario vivir negándose a sí mismo, y para ello es necesario someterse completamente a la voluntad del Señor y vivir conforme a su voluntad. Por eso si vivimos fervientemente para el Señor, Él nos irá formando según su voluntad. El Señor es omnipresente y todopoderoso. Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Dios lo sabe. Si vivimos conforme a su voluntad, entonces el Señor nos formará también conforme a su voluntad. Para seguir al Señor, es necesario negarse a sí mismo y además amar más al Señor. Ahora veamos Lucas 14:26, que marcamos al inicio. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14:26. Leamos juntos también. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Probablemente cuando leyeron esta palabra por primera vez, pensaron, entonces significa que tenemos que abandonar a nuestros padres, esposa y hermanos. Esto se puede malentender carnalmente. En Mateo 10:37, que es la misma palabra, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dice así. ¿Pero qué significa? Esto conlleva un significado muy importante. No se debe abandonar el Señor y la verdad por el afecto familiar que es temporal en este mundo. Si se abandona la verdad debido a ese afecto familiar, quiere decir que toda esa familia tampoco podrá obtener ni recibir la verdad. Entonces, para que toda su familia también reciba esta salvación y reciba este evangelio correcto, puro, aunque por el momento haya discordia y discusiones, jamás debemos poner al Señor atrás. Solo por no querer pelear con la familia y por querer complacernos, decir, está bien, no iré a la iglesia, ya, no escucharé más la palabra por la paz de nuestra familia. Está diciendo que no debemos ceder así. Se refiere a eso, que no dejemos lo más correcto e importante por los vínculos carnales, para guiar a la familia.
hacia el camino correcto. No debemos ceder así. Está diciendo que no debemos ceder así. Se refiere a eso, que no dejemos lo más correcto e importante por los vínculos carnales, para guiar a la familia hacia el camino correcto. No debemos ceder esto. Pero tampoco hay que actuar como sea de manera impulsiva, sino que Dios en Mateo 10:16 dice, «Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, así dijo Jesús al enviar a sus discípulos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Así es. Después de recibir la salvación, yo solo, cuando trato de decir algo, todos gruñen y rugen, ¿verdad? Es muy difícil. Ya lo experimentaron, ¿no? Por tanto, el Señor dijo, «Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». A pesar de todo, nunca se debe abandonar la verdad. Ya habrán pasado más de 20 años. Había una estudiante en nuestra escuela dominical. Ella sabía que esta palabra era realmente muy preciosa, pero su padre se oponía muchísimo. Cada domingo no la dejaba ir a la iglesia. A veces hasta la golpeaba físicamente, impidiéndole ir. Entonces, de alguna manera, le decía sabiamente a su padre, «Papá, necesito salir con una amiga para hacer tarea juntas». Así decía sabiamente a su padre. Y de esta manera venía a la iglesia. Venía a la iglesia y lloraba fervientemente. Su padre tomaba la Biblia y la destrozaba completamente. A veces la metía en agua y la inflaba. La Biblia estaba hinchada así. Entonces, el maestro de la escuela dominical, cuando veía algunas Biblias que estaban rodando sin dueño, las recogía y se las daba nuevamente. La razón por la que ella tenía conflictos con su padre era porque amaba a su padre y a su familia. Ella no se rindió hasta el final. Su padre cansado le dijo, «Oye, ¿por qué haces esto realmente? Papá, escucha esto solo una vez. Si escuchas sabrás que no estoy equivocada». Y así vino y escuchó la palabra por primera vez. El primer día la escuchó que todo era correcto. Hablaba de los problemas de la vida. También salían las cosas que él había estado meditando. «Ah, hay algo aquí», dijo. Este padre escuchó la palabra hasta el final por primera vez. Y en esa primera vez recibió la salvación. Y le dijo a su hija, «Perdóname». Esto, veamos Lucas 14. Versículos 26 y 7, vamos a leer otra vez. «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo». Esta hermana joven se negó a sí misma continuamente y cargó con su cruz, esa cruz que le correspondía llevar, y siguió al Señor hasta el final. Esa es la vida de un discípulo, ¿verdad? No debemos renunciar a predicar la verdad simplemente para agradar a los familiares que se oponen a ella, pero realmente como palomas. Porque amamos a nuestra familia, debemos tener una actitud aún más clara y definida.
Debemos esforzarnos en predicar la verdad. Sin embargo, con la astucia de la serpiente, decimos que la sangre es más espesa que el agua, pero la verdad es más valiosa y espesa que la sangre humana. ¿Por qué? Porque en la verdad está derramada la sangre de Dios. ¿No es cierto? En ella está la sangre de Dios. Aunque sucedan conflictos en la familia, debemos hacer todo lo posible por amor para que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Solo negándonos a nosotros mismos y llevando nuestra cruz podemos ser verdaderamente discípulos de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 10. San Mateo 10, desde el versículo 34 hasta el 37. 34 al 37 leamos juntos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la mujer contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice. Claro que vino para traer paz, pero para obtener esa paz, trae la espada. Justamente esta es la palabra de Dios. Dijo que vino para traer espada y para poner disensión, incluso dentro de la familia. Mencionó que sin duda habrá conflictos. Es cierto, ¿no? En cuestiones de fe jamás debemos ceder ni comprometer, sino manejarlo con sabiduría, ¿verdad? No debemos ver solo esta vida de unas pocas décadas, sino darle mayor importancia a la vida eterna. Por eso, el apóstol Pablo dijo a los santos de la iglesia de Galacia en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo importante es tener una dirección clara. El salmista dijo en Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Por eso, el apóstol Pablo dijo en Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Al final y al cabo, vivir para el Señor es vivir para uno mismo. En última instancia, se trata de vivir una vida recta. Por eso los cristianos no deben centrarse solo en lo que está justo delante, sino deben mirar a lo lejos, más allá. No debemos vivir solo apresuradamente, enfocados en nuestra vida en esta tierra, sino que debemos mirar más allá, lejos, hasta el reino de los cielos, ¿verdad? Después de ser salvos, no hay que vivir solo ocupadamente en nuestros asuntos personales, sino que debemos edificar la torre de los 7 niveles de la fe. Edificar paso a paso, mirando a lo lejos. Eso es la vida que debemos llevar, como dice en Segunda de Pedro. Vamos a buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora leamos los versículos 8 y 9. Ahora, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Son 7 cosas encima de la fe. Yo memoricé esto diciendo,
Vir condomin pa. ¿Qué hay que añadir a la virtud? Conocimiento. Y al conocimiento, el dominio propio. Luego, la paciencia. Y de ahí la piedad y el afecto fraternal. Y finalmente, amor. Está diciendo que tenemos estas cualidades en nosotros. Están dentro de nosotros, ¿no? Y el que no tiene estas cosas es ciego. Así que en esta torre de los 7 niveles de la fe que hemos visto, ¿qué contienen todas estas cosas? Estas no solo producen los frutos del Espíritu Santo internamente, sino que también se manifiestan externamente. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice. Todo eso sucede porque hay amor por Cristo. Por eso el Señor sigue preguntándonos. El Jesús resucitado en la orilla del mar de Galilea, justo en el lugar donde primero llamó a Pedro, le preguntó. A Pedro, que le negó 3 veces, no le dijo Pedro, sino que volvió a su nombre original y le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Antes de ser crucificado, Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero Pedro le juró, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Juró encima 3 veces. Lo dijo con tanta determinación, pero también lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero ahora, el Jesús resucitado volvió a buscar a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Después de que Jesús fue crucificado, quizá Pedro pensó que su vida había fracasado y regresó a su antiguo oficio de pescador para pasar el resto de su vida. Pero allí el Señor lo llamó nuevamente. ¿Realmente me amas más que a estos? De verdad, si no tuviéramos amor por el Señor, nuestra vida cristiana sería muy difícil. La gloria que el Señor nos dará es mayor que cualquier gloria de este mundo. Jesucristo es más grande que este planeta entero, ¿cierto? Así que obtener solo a Jesucristo es obtener algo mucho más grande que todo el universo. ¿Y a ese Jesús realmente lo amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Incluso entre los judíos había quienes creían en Jesús. Veamos Juan capítulo 12. Juan 12, versículos 42 y 43. Juan 12, versículos 42 y 3. Leamos juntos. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos creyeron en Jesús, pero temían ser expulsados. En la sociedad judía, ser expulsado significaba perder la manera de ganarse la vida. Era una oscuridad total al pensar en el futuro. Además, perderían todo lo que habían logrado hasta ese momento dentro de la sociedad judía. Hasta ahora, tenían una gloria que habían recibido de las personas. Y eso seguía siendo importante para ellos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Pero si uno tiene realmente la valentía de amar al Señor abiertamente, si realmente amara al Señor y lo predicara, ¿acaso el Señor lo abandonaría? Es cierto que hay aflicciones, sacrificios y dificultades, pero el Señor nunca lo dejará solo, ¿verdad? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y nosotros? Entre la gloria de Dios y la gloria que da el hombre, por supuesto que elegimos la de Dios. Y ahora debemos persistir en ese camino, el camino de amar al Señor y amar a Dios. Dios jamás nos abandona. Por eso David dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor nos protege y está con nosotros. No debemos preocuparnos por la mirada del mundo, ni por la fama que éste ofrece, ni por nuestro orgullo. Jesús dijo en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá. El que por orgullo abandona al Señor y deja a Jesús en segundo plano, lo perderá todo simplemente. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si dejamos de lado nuestro orgullo, hay que ignorar todo eso y enfrentar las cosas con un corazón unido al del Señor, con la mente de Cristo. Así seremos guardados para vida eterna, porque el Señor nos guarda. En Gálatas 1:10 el apóstol Pablo dijo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros decimos ser siervos de Cristo. He reconocido públicamente que somos siervos de Cristo. Entonces, ¿buscaremos el favor de los hombres o agradables o agradarles? ¿Abandonaremos al Señor por agradar a los hombres? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cierto? Es por ese amor al Señor que hacemos todo en la iglesia. Damos nuestro dinero y tiempo, ¿verdad? Entregamos nuestros bienes y trabajamos. Porque amamos al Señor, porque amamos a Jesús que está en nosotros. A veces incluso dando nuestras vidas, hacemos todo voluntariamente. Es así, aunque sea difícil y agotador. Los maestros de la escuela dominical también de verdad trabajan duros. Todos los hermanos que sirven, cada uno en su lugar, entregan su tiempo, su dinero y hasta su cuerpo, todo. ¿Por qué? Porque aman al Señor. Ese es el camino del discípulo y la vida del discípulo. Y el Señor nos exige más. Regresemos a Lucas 14, donde dejamos la marca. Lucas 14, versículo 27. Lucas 14, 27. Leamos juntos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo esta palabra antes de que cargara la cruz. En esa época, todos sabían que la cruz era un instrumento de ejecución brutal, reservado para los peores criminales. Pero los discípulos aún no sabían que Jesús cargaría esa cruz. Sin embargo, Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. ¿Qué significa esto? No es digno de mí, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10 dice, no es digno de mí. Y en Lucas 14 dice, no puede ser mi discípulo. Se refieren a lo mismo. El Señor nos amó y entregó su vida por nosotros, y nos rescató de la condenación eterna. Ese es el poder de la cruz. El poder de la cruz
consiste en morir a uno mismo para dar vida al otro. La cruz del Señor contiene el amor del Señor, así como su sufrimiento y sacrificio. Con su amor, su sufrimiento y sacrificio, el Señor murió y nos dio vida. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos salvó para siempre, nos dio la vida eterna. Por más que uno vagara por toda la galaxia en un cohete para buscar la vida eterna, jamás la hallaría. Pero nosotros ya lo hemos encontrado, la vida eterna. La cruz que llevamos no se refiere a un simple sufrimiento, sino que es una herramienta para morir a uno mismo. Esa cruz que lleva es un instrumento por el cual puedo morir a mí mismo. Es el camino de dolor para que cargo para obedecer al Señor. Es un instrumento de ejecución. Representa el sacrificio único, y la misión que nos ha sido asignados a cada persona. Para salvar a otros, también debemos cargar nuestra cruz, nuestra propia cruz. Debo también sacrificarme, renunciar a muchas cosas y morir. Porque la muerte, como dijo Jesús en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es verdad, si muero por alguien, eso significa que mi vida en este mundo se ha terminado. ¿No es así? Expresar el amor a través de la muerte es el mayor amor, y eso se cumplió en la cruz. Eso es el poder de la cruz. Morir para salvar a otros. Eso es llevar nuestra cruz. Al principio, Pedro temía el sufrimiento. Por temor al daño que podría recibir, negó al Señor 3 veces y huyó. Pero después de encontrarse con el Señor, quien murió y resucitó, su fe se fortaleció y se volvió valiente, predicó el Evangelio, salvó vidas con ese Evangelio y también cargó su cruz. Pedro también llevó su cruz, ¿no es cierto? Y cuando llegó el momento de su muerte, justo antes de morir pensó, yo soy miserable que negó al Señor 3 veces. No me atrevo a morir en la cruz de la misma manera que el Señor. Pero como querían ejecutarlo por crucifixión, él pidió entonces, cuélguenme al revés. Y realmente se dice que murió crucificado cabeza abajo. Y el diácono Esteban, como se relata en Hechos 7, dio ese famoso sermón del Evangelio. Entonces la gente airada lo apedreó hasta matarlo. ¿Alguna vez le han tirado una piedra? A mí sí. Y duele demasiado. De verdad el cielo gira. Es un dolor indescriptible. Pero ser apedreado hasta morir es algo que uno no puede ni imaginar. Y mientras moría apedreado, Esteban oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así está escrito. Así falleció. Esa fue la cruz que Esteban tuvo que llevar. Todos nosotros también tenemos nuestras propias cruces, ¿verdad? Los discípulos de Cristo, que viven en esta era, ¿qué cruces estarán llevando ahora? Por el mandato de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, muchos misioneros han sido enviados desde nuestra iglesia, dejando atrás sus vidas anteriores, cargando el peso del Evangelio y dirigiéndose hacia lo desconocido, sin ver nada claro, solo para predicar el Evangelio y para vivir brillantemente esta única vida que tenemos para el Señor. Creyendo que esa es la cruz personal que le fue dada, partieron en busca del lugar donde morirían. Esa es la cruz, el lugar donde cargarían su cruz. Y nosotros creyendo en ellos,
los apoyamos y para apoyarlos recaudamos y enviamos ofrendas misioneras. Así como la iglesia de Filipos enviaba ofrendas misioneras cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, nosotros también las enviamos. Los creyentes alrededor de todo el mundo que viven guardando su fe, en sus respectivos lugares, sufren injusticias y a veces predican el Evangelio incluso enfrentando el riesgo de la muerte. En algunos países, si uno predica el Evangelio y es denunciado, puede ser arrestado y enviado a prisión. Sin embargo, al salir, vuelven a predicar. Hace poco también me encontré con algunos pastores así. Están firmes ellos. No rehúsan cargar la cruz que deben llevar. Están llevando su cruz, son tratados como la escoria del mundo y son perseguidos. Sufren pérdidas, pero continúan llevando sus cruces. Así como corderos llevados al matadero, tal como lo hizo el Señor. Están predicando el Evangelio, imitando al Señor. Todas las personas que nacen en este mundo tienen una cruz que deben llevar. Jesucristo, quien también nació en este mundo, tuvo una cruz que llevar. Y nosotros también tenemos cada uno nuestra propia cruz. Esa cruz no se carga por causa de nuestros pecados, sino que la cargamos para morir a nosotros mismos, a fin de salvar a otros. Morir para fortalecer la fe de otros. Esa es mi cruz, ¿no es así? Es soportar el dolor de subir al Gólgota, cargando los pecados y las faltas de otros sobre mi cruz. No se trata simplemente de morir y ya en la cruz, sino que uno debe soportar ese dolor. Solo así se puede perdonar el pecado de otros. Llevar los pecados de otros en mi cruz y subir al Gólgota implica el momento del sufrimiento. Y además, tengo que ser clavado en esa cruz. Pero no es que al ser clavado muero de inmediato, sino que durante 6 horas, hasta que ese pecado sea completamente perdonado en mi corazón, tengo 6 horas. Sangrando durante ese tiempo, tengo que soportar ese horrible dolor hasta el final. Y no hay que bajar de la cruz, diciendo, yo no puedo perdonar. La cruz es donde se debe finalizar la obra del perdón. Consumado es, así se concluye. Lo mismo ocurre con nuestra cruz. Si llevamos los pecados y las faltas de otros, hay un tiempo de sufrimiento hasta que todo eso desaparezca dentro de nosotros. El sufrimiento, al andar por ese camino, el dolor de ser clavado, y ese dolor inmenso y angustioso hasta que todo el agua y la sangre sean derramados por completo. Una vez de haberlo soportado todo, recién entonces el pecado de otros contra mí desaparece. Ya no lo recuerdo más. Y así se logra la verdadera paz y reconciliación que el Señor nos concede en el corazón. Ahora, paz a vosotros. Jesucristo, quien cargó con los pecados de toda la humanidad y murió, derramando su sangre en la cruz, cuando resucitó y se apareció ante sus discípulos, ¿acaso estaba ansioso? ¿Estaba angustiado? ¿Estaba abatido acaso? No. Estaba en paz, tranquilo. Dijo, mi paz os doy. Esa paz, esa tranquilidad. Eso solo se puede experimentar si cargamos nuestra cruz, si seguimos el camino que el Señor recorrió. Solo entonces podemos sentir esa paz y tranquilidad, reconciliación y felicidad y satisfacción que Él sintió. Y para seguir al Señor, veamos Lucas 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Así como se necesita calcular los gastos para construir una torre, también se necesita calcular los gastos para seguir al Señor. Y más que eso, primero leamos también los versículos 31 y 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Por ejemplo, yo solo tengo 10,000 soldados y el otro tiene 20,000. Es obvio que perdería aunque peleara. Entonces no pediría condiciones de paz. Pero si quiere hacer paz con ese oponente que tiene 20,000, ¿cómo podría lograr esa paz? Yo debo convertirme en su esclavo. Sí, recíbame, seré su siervo. Así se logra la paz, ¿no es así? Nuestro adversario, ¿quién es? Es la carne y el mundo. Esta concupiscencia de la carne y las tentaciones del mundo son enemigos poderosos como un ejército de 20,000. Si procuramos hacer la paz con estos enemigos, nos convertiremos en esclavos de la carne y en esclavos del mundo. Si es así, no podremos hacer la obra de Cristo ni ser sus siervos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Luchar arriesgando hasta la vida. Debemos luchar y vencer. Si peleamos dispuestos a morir, ¿qué pasa? Venceremos. Y así, no seremos esclavos de la carne ni del mundo. ¿Cierto? De igual manera, debemos enfrentarnos al diablo. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él huirá. Hay que luchar con firmeza y valentía. Pero ¿a quién debemos poner al frente? A nuestro capitán Jesucristo. Si ponemos a Jesucristo al frente, entonces el diablo y el mundo y la carne serán derrotados. Podemos obtener la victoria. Y hablando de calcular los gastos, se mencionó que si queremos seguir al Señor, debemos sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Debemos sacrificar nuestro tiempo, también nuestras posesiones materiales, nuestro talento y todo lo que tenemos. Pero algunos dicen, yo no puedo llevar la vida cristiana por mi familia. Entonces incluso a la familia debemos incluirla en esos gastos. Así debemos estar dispuestos a aceptar sacrificios relacionados también con la familia y seguir adelante venciendo. Todo aquello que pueda ser un obstáculo para mi vida cristiana debe ser incluido como mis gastos. Estos gastos se refieren a las cosas que estoy dispuesto a sacrificar para el Señor. Aunque implique pérdidas, desventajas, sufrimientos o persecuciones, lo debemos incluir en el presupuesto. Y con esa disposición de incluso sufrir pérdidas o persecución si es necesario, tenemos que poner al Señor por delante y avanzar todos unidos con Él. Solo entonces podremos ser llamados verdaderamente discípulos de Cristo, ¿verdad? Ahora el versículo 33. Leamos juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así es. Cualquiera de vosotros, no hay excepciones. Cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que poseo? Mi codicia, mi orgullo, mi posición, deseo de fama, deseo de posesión, mi jactancia, mi comodidad, mis bienes, mis hábitos y mis hobbies. Todo eso debe ser entregado para el Señor. Debemos ofrecerlo a Él. En Esther 4:14, Mardoqueo le dijo a la reina Esther así, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ya sea tu posición, cargo, bienes, talentos o incluso cualquier experiencia que hayas vivido, si el Señor dice, lo necesito, lo voy a usar,
¿Quién sabe si para esa hora has estudiado y has pasado por esas circunstancias? No debemos decir, esto es mío, así que no. Así no, hermanos. Renunciar a todo lo que posees significa ofrecerlo al Señor. Si no lo entregas al Señor, no puedes ser sus discípulos. Debemos ofrecer. Hay que entregar para que el Señor lo use. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el camino del discípulo del Señor. El Salmo 119 es un largo capítulo de la Biblia. Y muchos dicen que fue escrito por David. Y el versículo 56 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Guardar la palabra de Dios, vivir según su palabra, eso es mi bendición. Cuando vayamos ante el Señor, eso es lo único que quedará. No podremos llevarnos nada de este mundo. Nada de este mundo podremos llevarnos. Pero hay cosas que sí llevaremos ante el Señor. Una vida construida con madera, heno o hojarasca no deja nada para llevar. Pero una vida vivida con la fe preciosa, como el oro, la plata y piedras preciosas, esa vida como el discípulo de Cristo, todos esos frutos se convertirán en frutos del Espíritu y en el fruto de la justicia y de la vida eterna. Podremos llevar todos esos frutos y nos serán entregados como una gloria eterna que resplandecerá para siempre. Vivimos una vida corta que determina nuestra eternidad. Y como nuestros hermanos saben esto, ante cualquier sacrificio, sufrimiento o persecución, están dispuestos a soportar, perseverar y avanzar juntos con un solo corazón, ¿verdad? Aquí el Señor nos está hablando, enseñando y guiando para que hagamos así. Ahora también tenemos por delante retiro de verano. En este retiro de verano, debemos preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi papel? Hagan lo que desean hacer, hermanos. Entonces Dios les ayudará. Piensen cómo voy a predicar en este retiro y cómo voy a servir para apoyar la evangelización y cómo voy a orar y cómo voy a ofrendar, como deseen, según el Señor les mueve el corazón, hermanos. Esa es la gracia, es gracia. Deben hacerlo, porque Él dijo que recompensará según lo que hayamos hecho, y ese es el camino del discípulo. Hoy fue la segunda parte de la vida de los discípulos de Cristo. Oremos juntos. Dios Padre, gracias. Pedro siguió los pasos de Jesús, y nuestros antecesores de la fe siguieron sus pasos, y ahora nosotros los seguimos también. Padre, ahora como discípulos del Señor, anhelamos seguir tu palabra y tus pasos. Te pedimos que nos bendigas espiritual y físicamente y que nos revistas del poder del Espíritu Santo y que estés con nosotros para que todo lo que hagamos sea victorioso. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.